I follow Jesus, I follow Jesus. He bore my sin, I'll gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Hoy comenzamos un nuevo capítulo para ir variando cada vez pues las lecturas de la Biblia, las lecturas del Evangelio. Hoy comenzamos con un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 1 del libro de Job, que dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No te has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y boca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano y el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es el capítulo 1, donde Dios pone a prueba a uno de sus máximos fieles, Job. Continuaremos en el próximo vídeo con la segunda parte, a ver qué ocurre con este gran creyente. Gracias por haber estado ahí. Oíd siempre la Biblia, oíd los evangelios, escuchad mis vídeos, porque os ayudará y os sanará. Hasta la próxima. ¿Y qué tal si te escapas del cielo para darme un abrazo? El abrazo que no pude darte para despedirme. ¿Y qué tal si bajas un poquito para decir mi nombre? Y escuchar que platicas conmigo por